avanzamos en el fortalecimiento de la independencia de la justicia. Quiero que nos congratulemos que por primera vez se está condenando por corrupción a altos funcionarios. ¿Qué piensa de esto, lo que hizo la Corte? ¿Es común? Lo que hoy produce la Corte es el mal. Decimos que resuelva la justicia, no hay que entrometerse en la justicia, justicia independiente. Y cuando no te gusta un fallo, enseguida le pegas a la Corte. La decisión de la Corte es una cachetada, es un insulto a los argentinos. Demuestra esta Corte con una decisión en la cual no piden suspender el juicio, pero le marca la cancha al Tribunal Oral que mejor dilatemos un poco. A la Corte van a revisar de golpe este juicio, este expediente, de un juicio oral que se iba a hacer el martes, loco. El martes. Que no haya impunidad. Lo que todos queremos es eso. La decisión de la Corte, por más que se apoye en algunas cuestiones legales, la falta de prueba, etcétera, por más que se apoye en algunas cuestiones legales, la falta de prueba, etcétera. Ellos creen que la justicia tiene que ser militante, digamos, cuando nosotros creemos que hay que defender la Constitución, hay que defender una justicia independiente, hay que defender a esos jueces que trabajan bien, que son valientes. ¿Qué opina de lo que hizo Ramos Padilla? Creo que el Consejo, con todas las pruebas que hay, evalúe seriamente si destituirlo. Ramos Padilla ya ha hecho varias. Ellos creen que la justicia tiene que ser militante, digamos. Marcos Peña, pero pobre, Marcos Peña no es abogado. A Laura Alonso tampoco. Es una escandalosa resolución con olor a Alberto Fernández. Me impresionó mucho, es muy impactante. Porque créeme que si yo puedo poner en fila 4 votos de la Corte, córranse, soy el dueño de la Argentina. No se puede decir semejante estupidez, sinceramente, no se puede. Es un fallo muy inusual, obviamente tiene un condimento político muy grande. Lo que sí preocupa es que esto lo que hace es impedir la realización de un juicio oral. Esta Corte con una decisión en la cual no piden suspender el juicio. Que esto lo que hace es impedir la realización de un juicio oral. Evidentemente la política todavía sigue influyendo demasiado en la justicia. Hola, muy buenas noches a todos, bienvenidos a ADN, muchas gracias por estar del otro lado. Bueno, la verdad es que estos son los ataques y estas son las contradicciones que tiene el presidente Mauricio Macri respecto a la institucionalidad en la Argentina y el resto de sus funcionarios. Uno imagina a Laura Alonso, o reemplazar a Laura Alonso con Guillermo Moreno, y vos te imaginás la crítica que recibiría de los medios más importantes de la Argentina. Bueno, los dos medios más importantes de la Argentina en su tapa, que es cuando empiezan a bajar en línea del sistema, empezamos por Clarín, dicen exactamente lo mismo. Básicamente el título primero es la impunidad de la que habla Mauricio Macri respecto a lo de la Corte, y el costadito dice la inflación de abril bajó al 3,4%. Escuchá eso, ¿no? La inflación de abril bajó al 3,4%, lo hablan como un dato positivo. 3,4%, como si todo estuviera bien en el país y entonces la inflación empieza a ceder, empieza a bajar y ya estamos todos contentos porque lo mismo dice el Diario de la Nación. Fíjate, el Diario de la Nación tiene exactamente la misma estructura, la estructura de atacar primero respecto a la Corte, que dice que, bueno, obviamente la Corte de Cristina Kirchner, y al lado, justamente igual, en la misma disposición, e inferior a la esperada. La inflación fue del 3,4% en abril, como que está todo bárbaro en la Argentina. No te dicen nada de consumo, no te dicen que no hay plata y por eso obviamente la inflación empieza a ceder un poco, pero 3,4% 55 interanual. Se ve que hay algunos que no leyeron el diario Clarín y el diario de la Nación. Por ejemplo, vamos a ver a los docentes que hace un ratito estaban obviamente reclamando de esta manera una multitudinaria marcha en donde se estaban reclamando fondos para las universidades, pero también fondos para la ciencia, para la investigación, los fondos para la educación. Siguen los recortes y es muy parecido a lo que pasó antes de hacer con Bolsonaro, ¿no? O hacer con Bolsonaro en realidad, pasó exactamente lo mismo y empieza a ceder el neoliberalismo y empieza a hacerse notar en la universidad, en el presupuesto de ciencia, pero no son los únicos. Volvé porque también la cultura está hackeada en la Argentina y empiezan los recortes que pide el Fondo Monetario Internacional en cultura. Estuvo la Orquesta Nacional de esta manera manifestándose en las calles. Dale. La cultura está en crisis. Para el presupuesto 2019, el secretario de Cultura, Pablo Abeluto, propuso un brutal ajuste y achicamiento en la Secretaría de Cultura de la Nación, como viene ocurriendo año tras año desde que asumió Macri.
Cientos de compañeros despedidos, programas y propuestas culturales dados de baja, achicamientos de los programas... Disculpen, achicamientos de los programas sobrevivientes, suspensión de giras y actuaciones de los elencos artísticos, falta de tareas para la mayoría de los trabajadores y ámbitos de trabajo inadecuados. medios, pero que sí lamentablemente se está viendo en la calle. En la calle se está viendo lamentablemente muy cruda la realidad. Y te digo en la calle porque también en Olivos, frente a la residencia de Olivos, estuvieron los discapacitados. La semana pasada, hace 2 días te mostramos cómo estaban desde el gremio del SOEM utilizando los autos de los discapacitados del Estado para hacer campaña política. Bueno, fueron a Olivos y le cantaron el himno nacional al presidente porque la situación también de recorte los afecta lamentablemente a ellos, a la cultura, a la educación, a la ciencia y al laburo sobre todo. Hay que ver qué pasa. Hay que ver qué pasa con la Argentina que quiere el gobierno, con la Argentina que quieren los medios de comunicación y la Argentina que está pasando lamentablemente. Me voy a la mesa, me voy a la mesa, me voy a encontrar con los 2 muchachos que están esperando acá, Gabriel Morini y Pablo Cano. Empiezo por Pablo. Pablo, ¿cómo estamos? ¿Cómo las tomas bien? ¿Bien? ¿Qué es eso? La verdad que viendo un país que cada vez se revela más complejo de interpretar. Me suena extraño que un ministro de Justicia, que lo hemos visto acá en este canal, se sienta a dialogar con testigos protegidos para arreglar condiciones que después trascienden, que son condiciones de su declaración. Sí. Se sienta con jueces para apretarlos, para arreglar su salida, para que justamente no entorpezca los planes políticos del gobierno que ese ministro representa. Te dice... La política textual, la política sigue influyendo demasiado en la justicia. Eso dijo Garabano ayer. Y hoy salió a desconocer que hubiese operaciones u operadores del gobierno que han afectado la interpretación del fallo de la Corte o de la resolución de la Corte respecto del juicio oral que empezaba contra el... Para mí el problema no es de Garabano, el problema es que la gente le cree a Garabano. Después de haber apretado a Rosansky como lo apretó, después de las grabaciones que se escucharon, de la intervención con Fariña. Una declaración pública respecto a estas cosas. No, claro, no lo va a hacer. No lo va a hacer, no tiene por qué hacerlo. Es lo que piensan ellos, digamos, ¿no? Está claro que este gobierno tiene como metodología central en este momento de profundización de la crisis económica, profundizar una grieta, y ya no es una grieta entre kirchneristas y macristas, es una grieta entre verdad y mentira. Y ya lo dijo el indio Solari, violencia es mentir. Bueno, lo que vamos a hablar ahora es la cuestión judicial política, digamos. Gabriel, ¿cómo andas? Buenas noches. Seguro, buenas noches. Tomás, ayer fue un día de furia contra la Corte por parte del gobierno, hoy fue un día de marcha atrás, en diversos aspectos, con respecto a lo que había sido la resolución del martes. Resolución que no fue un fallo, digo, porque se mencionaba el fallo de la Corte. No fue un fallo. Fue una resolución que había instruido a la Secretaría Penal de la Corte a que reclame el expediente completo de la causa vialidad. Ahora bien, ¿qué pasó en el medio? ¿Por qué esta marcha atrás? Bueno, hay muchas explicaciones, muchos factores que tuvieron influencia, entre ellos obviamente la presión oficial que se hizo sentir y mucho, pero además podríamos decir que hubo algunos asuntos vinculados con, vamos a decir, no carpetazos, sino alguna tarea de inteligencia sobre alguno de los jueces para generar esta circunstancia. Esta es una sospecha que hoy había en el 4º piso del Palacio de Tribunales y que de alguna manera motivó a reevaluar qué es lo que iban a hacer. Si partimos de esta base, la decisión no tiene nada que ver con la que habían tomado el martes. Tomar las copias certificadas de la causa vialidad no va a generar el mismo efecto que era la suspensión del juicio. Pero hay muchos detalles en el medio. Hay muchas formas de presionar, lo dijiste recién, los carpetazos, que está cada vez más claro que el gobierno a través de la CIDE aprieta no solamente a funcionarios públicos, sino también a la gente de la justicia, que también son funcionarios públicos, y a empresarios también han apretado con carpetazos. Pero fíjate cómo lo hacen directamente a través de los medios de comunicación. Recién te mostrábamos 2 tapas que son casi el calco de los medios más importantes de la Argentina. La Corte Suprema ya votó por Cristina Kirchner. Esto dice Joaquín Morales Solá hoy en La Nación. Esto también es un artículo muy importante. Casi todos los títulos iban en este sentido, ¿no? Sí, y además hay que agregar que todos daban por hecho que la suspensión estaba dada. Es más, se creyó así. ¿Qué pasó? El Tribunal Oral Federal número 2 no quiso absorber el costo político que significaba firmar
la suspensión del juicio. Claro. Entonces, a pesar de que habían deslizado, que eso estaba confirmado, que el juicio no se hacía y que lo iban a suspender, hoy a la mañana lo que dijeron los jueces fue, no, vamos a cumplir con la orden. Vamos a simplemente enviarle a la Corte lo que la Corte nos pidió, que son los expedientes centrales. Claro. Y esperar a ver qué pasa. Que la Corte diga, o lo suspendo, o que la Corte retenga el expediente y ahí nosotros vamos a decir, bueno, se suspende porque el martes no puede empezar. La diferencia entre un factor y el otro era el tiempo. Ahora bien, ¿qué pasó en el medio también como para generar esta situación? Bueno, la Corte empezó a ver todo este tipo de reacciones que había en contra del tema de su decisión de... Ahora, eso es increíble, Gabriel. Si un tipo de la Corte que cobra lo que cobra, que tiene intangibilidad, que no paga ganancias, que se va a quedar y se va a perpetuar en ese poder, digo, que le tenga miedo, porque hablabas vos recién... Pará, Tomás, estamos diciendo recién que el ministro de Justicia aprieta jueces camaristas para echarlo. Tenemos un montón de presos sin condena porque este gobierno los pone presos con su presión mediática y política. Y Gabriel deja de deslizar algo que fue el rum rum durante toda la mañana. Aparecieron operaciones de inteligencia de bajo nivel, que de bajo nivel quiere decir que no aparecieron en los medios, pero que circularon los rumores sobre cosas vinculadas con los jueces de la Suprema Corte. No. Y le deben llevar la carpetita y te van a decir, mirá Maqueda lo que tenés vos, mirá con quién saliste vos, Rosati, y empieza, sí, seguramente eso pasa, claramente. Los mismos tipos que fueron de la AFI a apretarlo Carsoglio, ¿por qué no van a ir a la Corte Suprema de Justicia? ¿Pepín Rodríguez sigue operando en la justicia o ya no está más? Entiendo que está encargado de las operaciones especiales. No estoy hablando de nada... Son operaciones especiales. A ver, operaciones especiales son las misiones que encarna el gobierno de la manera más audaz con respecto a algunos temas de justicia. Claro. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que es el caso YPF, la demanda en los Estados Unidos. Digo, a ese tipo de cosas me refiero. Y obviamente a nivel estructural también tiene cierto grado de injerencia. Claro. Digamos, desde el diseño de lo que iba a ser la Corte Suprema con 2 jueces nombrados por decreto, del que él fue ideólogo, hasta la presidencia, sacar de la presidencia a Ricardo Lorenzetti y colocar a Carlos Rosenkrantz en ese lugar. Está, claro, además él dio uno de los impulsores y con un lugar preponderante dentro de la denominada mesa judicial. Ahora, si uno tiene que graficar la relación entre la mesa judicial y la Corte, es inexistente. Bueno, vamos a ver qué decía el diario Clarín, a ver también cómo apretaban a través de los medios de comunicación a los jueces de la Corte. No es solamente los carpetazos, esto también pasa. Lo viste claramente en el caso Fariña. La Corte confirmó que el juicio contra Cristina arranca el martes. Y en realidad no lo decidía la Corte. La presión era contra el TOF 2, digamos, ¿no? Sí, el TOF no había hecho la suspensión, no había firmado la suspensión, solamente le daba los expedientes. La Corte no podía suspender por sí misma el juicio. Es más, se hizo un comunicado, se consensuó entre los 4 ministros un comunicado que incluye casi 10 puntos aproximadamente. Ese comunicado incluso menciona algo central, digo, para tratar de poner en cuadro qué cosas eran, para saltar la grieta, si se quiere, de alguna manera. Sí, el juicio que va a comenzar el martes está destinado a iluminar y echar justicia sobre determinados hechos de presunta corrupción. El caso tiene que estar investigado lo suficientemente bien para no dejar aristas posibles para que a la larga la cuestión termine cayendo por nulidad, termine cayendo o porque el juicio está mal hecho, o porque la investigación estuvo mal hecha, o porque no hubo garantías para llevar adelante esa investigación. Es una investigación incompleta. Lo digo con mucha pena, me parece que hay muchas pruebas, no estoy seguro que hay muchas pruebas de que ese juicio va a terminar mal. Hay muchas, y eso me parece que es lo que intuye la Corte, por eso toma el riesgo político. Sería un doble riesgo. El riesgo político de ingresar a pedir esto a la Corte y después de no poder sostenerlo. Claro. Con lo cual es una imagen de desgaste importante. Pero agrego lo siguiente. Sobornos del Senado. Una causa que terminó en absoluciones. Caso AMIA. El AMIA 1. Escandaloso nivel de encubrimiento que hubo. Caso Armas. Termina siendo absuelto por prescripción en ya a años luz de la fecha de realización, tanto de los juicios como de las investigaciones. O sea, de acá a 10 años podríamos encontrarnos con obra pública en Santa Cruz totalmente nulificado. Yo creo que mucho tiempo antes. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema central al que se enfrenta esta situación? Aquel martes se haga la audiencia, aparezca Cristina Kirchner en el banquillo, el resto de los acusados, tome la palabra el presidente del tribunal, diga, estamos para el juicio tal y tal, y alguien levante la mano y diga,
Señor presidente, pido la nulidad de todo lo que estamos discutiendo a partir de ahora hasta que la Corte no se expida. Eso va a pasar. Y eso va a pasar y va a ser uno y atrás va a venir el otro. Y eso va a ser Diego, uno de los recursos. Eso va a ser el día 1. Claro. ¿Y qué va a pasar después? Bueno, el tribunal va a tener que decidir, o sigo adelante con esto, a riesgo de que se caiga todo en la próxima audiencia, en la otra, en la que viene, en la número 10, en la número 20, o suspendo ahora. ¿Y por qué una cuestión política? No le interesa lo judicial. Hoy es necesario que Cristina Fernández de Kirchner se siente en el banquillo de los acusados junto a Lázaro Báez y vas a saber quién más. Entonces, esta es la foto que necesita Cambiemos. Cambiemos está en una situación muy complicada. Mientras más estaba complicada, salieron con este eje. Y después te quiero preguntar eso, Cano, ¿no? Cómo los tipos de alguna u otra manera empiezan a hacer el equilibrio y lo hacen bastante bien en este sentido, por lo menos con todos los medios, con la justicia y con todo lo que todavía quieren que, que siga el modelo como está. Pero bueno, después de todas estas presiones, después de la comunicación que largó el gobierno, salió la gente a la calle. Hay que ver qué cantidad de gente. Hoy también leyendo diarios hegemónicos, decían que había cacerolazos por todos lados, inclusive cacerolazos multitudinarios frente a la casa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y fíjate la gente cómo les empieza a creer al gobierno y a los medios. Esta reacción que se vio colectiva contra lo que pasó ayer en el tema judicial. Hay cacerolazos a esta hora, en este momento. Lo único que puedo ver a través de los balcones es que los vecinos tímidamente asoman las cacerolas por la ventana. Pero me da la impresión, Sandra, que es el cacerolazo puertas adentro, ¿no? Por ahí no están saliendo, no salieron de su casa. Mucha movida. Aquellos que tuvimos muchos cacerolazos o muchas coberturas encima de cacerolazos, recordamos más el cuerpo presente que la cacerola. Claro. Esto fue al revés. Era más el ruido que la gente. Era un cacerolazo tímido. Esta reacción que se vio colectiva contra lo que pasó ayer en el tema judicial. ¿Sabes que yo quería, de hecho yo salí a la calle, en el instinto periodístico, salía a buscar gente, no encontré uno? Esta reacción que se vio colectiva. ¿Qué le parece la decisión de la Corte? Una. Sabe que se revirtió, ¿no? No. ¿Cuándo se revirtió? Esta mañana. No me digas. Estoy cacerolando al frente, pero sigo. Señores, libertad. Bueno, esa es la triste imagen, lamentablemente, que estamos dando los argentinos, digamos. En el medio de esta grieta uno sabe y identifica claramente cómo viene la mano, ¿no? La verdad, Tomás, cuando uno mira esto y dice, bueno, precisaban un cacerolazo, aunque sea tímido, aunque sea puertas adentro, para que el presidente al día siguiente diga lo que es una barbaridad. ¿Cómo un cacerolazo puertas adentro? ¿Qué significa eso? ¿Cómo hago sin reírme? Es imposible. Es que pasa algo, Tomás. Mira, yo recuerdo la primera marcha de apoyo a Ramos Padilla. Sí. Una marcha en la puerta de tribunales que habrá habido más o menos 15.000 personas. No fue un espacio político, no fue un sindicato, no fue un micro, un día de semana 7 de la tarde. A ver, cuando hay necesidad de la gente de expresarse, de alguna forma esa gente encuentra un punto de encuentro y va a un lugar donde se hace visible. Esto de tímidamente bajo la luz del balcón suena una cacerola, me parece mucho más a una juvenilla de chicos bien que se prendieron que a una manifestación del campo, no popular, pero sí ciudadano. Claro. Te agrego un ejemplo que me lo daban hoy en la Corte, un poco mofándose del tema cacerolazo, como motivo, digamos, de alguna marcha atrás. La Corte se tuvo que bancar con el 2x1, 100.000 personas en la calle, ¿no? Claro. Ese sí fue impresionante. ¿En la Corte tomaron este mensaje así de esa manera? ¿Con sorna lo tomaron? En realidad el de los cacerolazos sí. O sea, eso no fue lo que cambió absolutamente nada. Digamos, sería muy inocente pensar que esta muestra de expresión tan atomizada, por decirlo de alguna manera, descriptiva y tan la tan mediática pobre, fue fuerte, Gabriel, tan pobre magnitud. Sí, estoy hablando de incluso cómo se magnificaron, digamos, la lectura que hizo también los medios del cacerolazo.
digamos, es muy pobre el material para exhibir en materia cuantitativa. Te pregunto, Gabriel, la Corte tuvo que reinterpretar la resolución por la cual perdía el expediente. Pero el expediente igualmente lo pidió y lo va a recibir. Con El lo cual, expediente ya lo recibió. ya lo Están recibió. certificadas 60 cuerpos de la causa original Entonces, vialidad. la Corte va a tener que tomar una resolución respecto de lo que ha hecho con ese expediente. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, eso es lo que puede pasar, los escenarios que se abren a partir de ahora. Porque hoy lo que se hizo fue tomar uno de los recursos de queja presentados, hay 9, uno que encabeza nada menos que Cristina Kirchner, en la carátula, digamos, un recurso de queja presentado por Beraldi. Ese recurso de queja lo abre. ¿Qué significa que lo abre? Que dice que lo va a tratar. Claro. No lo rechaza ni lo admite, lo abre Lo va a a evaluar. consideración. Y ahí mete las copias certificadas, o va a meter las copias certificadas una vez que trabajen, digamos, en copiar cada uno de esos 60 cuerpos que hoy fueron trasladados físicamente desde Comodoro Pi a el edificio de Talcahuano. Una vez que eso tenga, va a devolverle el original al tribunal para que arranque lo que vaya a arrancar el martes. Y a partir de eso va a empezar a trabajar sobre los recursos de queja. ¿Qué significa? ¿Para qué la Corte pidió esto? Para verificar si lo que dicen las defensas de lo que se quejan es verdad que no está en el expediente. Claro. Y esto tiene dos aristas. Una, si no está, ¿por qué no está? Y otra, ¿por qué vienen en queja? ¿Por qué se rechazaron? ¿Por qué no hubo instancias revisoras que hayan advertido que esto así no podía estar? Esos son los dos puntos. Hay dos grandes grupos de quejas en la Corte, que son los casos que tienen que tratar. Uno tiene que ver precisamente con la falta de prueba, que eso derivaría en una denegación de justicia, pero la falta de prueba viene a ser las pericias. Hay 50 y pico de obras. 51. Que están siendo puestas en discusión, vinculadas a Lázaro Báez, etcétera, en Santa Cruz. De esas, el tribunal tomó la decisión de tomar una muestra, el 10%. 5 obras. 5. De esas, no hay terminadas pericias de 0 obras. ¿No hay una pericia terminada? No hay una pericia terminada. No, es tremendo. ¿Qué la verdad dicen que es los? tremendo. Esas pericias van a estar a fines de julio, pongámosle. ¿Qué es lo que dicen en la Corte? Bueno, habrá que ver si esto ocurre, si esto está bien o está mal. Pero hubo instancias revisoras que antes dijeron que esto estaba bien. Así que atención, y una de ellas es casación, porque mucho se mira la Sala 4 de casación, que fue la que constantemente rechazó los recursos de las defensas. Pero atención, porque hay un conflicto que va más abajo todavía, y es que no se entiende bien en la causa cómo la Sala 4 se queda con los recursos que presentan las defensas, cuando en realidad la competencia original de la causa vialidad era la Sala 1. Claro. Entonces ahí vos tenés un conflicto que puede llegar a anular todo. Bueno, son varias cosas, son varios puntos. Nos estamos mordiendo la lengua porque el martes te vamos a mostrar las pruebas de todo lo que está diciendo Gabriel, te vamos a mostrar que la cosa es una vergüenza. También hay que decirlo, me lo dice Pablo, me lo dice Jorge, la Corte no puede anular un juicio, digamos, el juicio sigue, seguía su camino. No entendemos por qué la política lleva, sí lo entendemos, claramente el gobierno hoy celebraba, festejaba lo que había hecho la Corte. La verdad es que lo rescató el tema de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque tergiversado el mensaje. Esto decía Laura Alonso, la Guillermo Moreno de Mauricio Macri. Justamente como querella, la Oficina Anticorrupción se presenta a decirle al tribunal que esta decisión de la Corte, este incidente de la Corte, no es un obstáculo para que el tribunal continúe con el juicio como estaba previsto. Una chicada judicial vergonzante, vergonzosa, que pone a la Argentina en una posición internacional incomodísima del lado de la impunidad. Y eso me parece que es lo que la mayoría de los argentinos estamos rechazando hace muchos años, y somos los que venimos luchando por saber la verdad de la corrupción para condenar y recuperar lo robado. Bueno, no sea mentirosa, Laura, usted no pelea por la corrupción, no mienta, no le mienta a la gente porque eso también es doloroso. Lo que está haciendo usted como funcionaria pública es muy doloroso. Y que un medio de comunicación le permita mentir de esa manera es más doloroso aún. ¿Qué pasó con la causa Correo? ¿Qué pasó con todas las causas que tenía el gobierno, los funcionarios de gobierno? ¿Qué hizo usted al frente de la Oficina Anticorrupción para que esas causas no cayeran? Usted dijo que no iba a investigar, que no es querellante en ninguna de las causas de corrupción. Sí, Tomás, eso es de cara dura, déjame digamos, que te ¿no? interrumpa porque esto es bueno rescatarlo para que lo vea la gente una vez más. Esta señora que acaba de decir que esto es la impunidad es la misma señora que dice que no investiga este gobierno
siendo la directora de la Oficina Anticorrupción porque no tiene recursos para investigarlo. Sí, claro. O sea, habla de impunidad alguien que dice que no investiga este gobierno siendo la directora de la Oficina Anticorrupción. Es un perogrullo tan grande que si no fuera un insulto sería gracioso. Además está imputada la titular de la Oficina Anticorrupción. Sabe bien que han hecho todos los dirigentes de Cambiemos. No ha hecho absolutamente nada. Ya corrupción es no hacer nada, Laura Alonso. La primera pata de que todo esto está mal es que usted, no siendo abogada, esté en ese lugar. Y que no siendo abogada se ocupe de hablar de cuestiones jurídicas, digamos... Ayer apretó jueces. Apretó jueces Ayer también, apretó claramente, jueces sí, por públicamente. Por Twitter. Digamos, públicamente. Es casi el barra brava de Cambiemos. En 15 segundos, Gabriel, por favor, cerrame el tema, así ya pasamos a qué pasa en Cambiemos. Lo concreto es lo que va a pasar a partir del martes, como decís vos, seguramente batería de nulidades. Y yo te diría, ¿qué pasa si el juicio empieza de manera tediosa, tortuosa, con las nulidades y demás, pero empieza? ¿Y qué pasa si la Corte a mitad del juicio dice, esta queja tiene razón? El juicio colapsa. ¿Sí? Claro. Y quiero ver si pasa eso, porque ahora podía pasar con el juicio suspendido, pero ya que puede iniciarse el juicio, ¿qué pasaría conforme esa decisión llegue en el calendario electoral? ¿A quién beneficiaría? Y no sé, eso también hay que verlo, hay que analizarlo. No sé quién beneficiaría, depende de quién tenga más poder en ese momento. Depende de quién tenga razón. Y sí, pero no solamente la razón, Gabriel. Vos podés tener razón, pero la razón te la impone el sistema. Recién lo contabas vos, Gabriel, la razón en términos judiciales es una cuestión de tiempo. Mencionabas la causa del Senado, del soborno del Senado. Un señor dijo, me dieron plata en la oficina de la CIDE para ir a sobornar senadores. ¿Cómo terminó la causa? Absuelto. Sí, que no era un señor cualquiera, era Ponta Cuarto y era del riñón. Señores, nos vamos a la implosión de Cambiemos, empezamos a hablar del tema, dale. ¿Hay alguna chance, de 0 a 10 usted me dirá, de que el candidato no sea el elegido hasta ahora por Cambiemos, el presidente Macri? No hay que descartar esa chance, no hay que descartar esa chance. No. Creo que tenemos que estar abiertos a todas las posibilidades, a todas. Después habló Marcos Peña. Peña alineado total con Mauricio Macri. Ayer justamente se lanzó una convocatoria a la ciudadanía a ser defensores del cambio en esta dirección. ¿Macri crees que iría a una paso? Yo creo que Macri ¿Ya negó el plan de corte? ¿Iría a una paso? Yo creo que Macri va a hacer lo mejor para la Argentina. Si Macri entiende y el espacio entiende que hay alguien mejor, seguramente lo analice. El ministro del Interior acompañó, siempre hizo su sociedad con los gobernadores del PJ. Córdoba, el gobierno no tenía un candidato, los candidatos eran de Cambiemos, no fueron ninguno como Cambiemos. Es cierto, Cambiemos no apoyó a Cambiemos. Y a Patricia Burley mejor no contestarle. Nunca hablé de Schiaretti y la droga. Hablé de la droga, que es su responsabilidad también. Ganó Negri, porque ganó la decencia en el Partido Radical. Perdieron los que no acompañaron a nadie, perdieron los que se borraron. Yo no sé si le dio una mano a Negri, lo creo que lo que le dieron la peor mano a Negri fue el PRO. Carrió dijo que le daban asco los que en una derrota no estaban. Qué terrible es que en las derrotas se borren todos. Me dan asco. Carrió se cruzó con Mazot. Sabía que eras pícaro, pero no tan HDP. Se cruzaron por un pasillo y ella le dijo, no sabías que era tan HDP. ¿Por qué lo insulta? ¿Por qué? Obviamente se cruza no solo una vez, ¿no? Varias veces se lo repitió. Esto tiene que ver con las elecciones en Córdoba, exactamente. Muy pocos estuvieron con Negri en Córdoba, ¿no? Bueno, a mí eso no me sorprende, si viene pasando en todas las provincias. Lo que hay es un desgaste muy fuerte de la marca Cambiemos. Y eso también es un dato objetivo que tiene que tenerse en cuenta, que también se va verificando en cada una de las elecciones. Ahora, lo que responde Marcos Peña en esas reuniones es: lo que está haciendo el radicalismo es el típico tironeo, lo tenemos todo arreglado, es el reparte de cargos y demás. Eso fue el error que cometieron originalmente, razonar que nosotros éramos la vieja política y que somos unos mangueros de cargo. Y la verdad es una subestimación a un partido con más de 100 años increíble, porque habrá mangueros de cargo como en cualquier partido político, también en el PRO.
No es lo que piensa Mauricio Macri, que ustedes son mangueros de cargo hasta ahora, es lo que piensa la realidad, lo que piensa la gente, digamos, en general. Parecen como mangueros de cargo los radicales, ¿no? Sobre todo en este gobierno. Corre por su cuenta, Méndez. ¿Y qué pasa? ¿Pero qué pasa en las provincias? ¿Qué pasa en el gobierno nacional? Vamos a poner blanco sobre negro. ¿Quiénes son los radicales? Los radicales entregaron una historia de 100 años, la representación de las clases medias urbanas a Cambiemos. Y no se lo entregaron un Cambiemos que era de centro derecha. Se lo entregaron un Cambiemos de derecha y que encima los saca de toda mesa de decisión política. Los tiene casi como los cadetes de la fuerza política. Por eso Cambiemos cruje, por eso lo que estamos viendo es un proceso de degradación tan grande. Fíjate una cosa que no se está hablando en Cambiemos, es quién va de vice de Macri. Apenas se está hablando de si Macri sigue siendo candidato o no. Sí. El vice de Macri, el 22 de junio, el día que cierren las listas, la cantidad de radicales que se pueden llegar a quedar afuera de ese cierre de listas, porque estas cosas que hace Cornejo, que hace el propio Morales, que hace Storani, esto en un cierre de listas se pasa factura. Sí, claro. El 23 de junio, acordate lo que te digo hoy, la sangría política que va a tener Cambiemos va a ser muy grande. Bueno, nos vamos para atrás, vamos a ver qué pasa con Cambiemos en este momento. ¿Se está implosionando Cambiemos? Se lo vamos a preguntar a Mauro, porque había un candidato muy conocido, muy reconocido, que después terminó hablando con muchos medios de comunicación, denunciando cosas muy fuertes. Pero en esto, la verdad es que empieza como a desnudar qué pasa con Cambiemos y su marketing, ¿no? Si lo van a poder seguir aplicando, ¿no, Mauro? ¿Cómo andás? Muy bien, buenas noches. Estás hablando de Osvaldo Marasco, que era candidato a intendente de Ituzaingó. Me estás mirando raro. Te estoy mirando raro porque estás con camisa celeste, pantaloncito gris. No te viene un cacheto al aire. Me estoy adecuando a las normas que impone Durán Barba. La norma hizo de Durán Barba. Realizar cada uno de los timbreos. Te decía, Osvaldo Marasco fue candidato en 2015 a intendente de Ituzaingó. Ahora es candidato a intendente de Ituzaingó, pero por Roberto Labaña. Sí. ¿Qué significa esto? Que no forma parte más de la fuerza política Cambiemos. Y en 2015, por supuesto, recorría las calles, caminaba las calles, timbreaba junto a Mauricio Macri por las veredas y las calles de su barrio. Hoy ese mismo panorama lo volvimos a hacer 4 años después con un escenario completamente diferente. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es el engaño acá? El engaño es el marketing puro y el engaño también es la gente dejándose y absorber este tipo de situaciones. Digo, la gente sabe, se tiene que dar cuenta que hay como algo incómodo en Mauricio Macri y en sus candidatos. No pueden ser todos iguales, no pueden reaccionar todos de la misma manera y esto es lo que va a develar ahora Mauro Fulco. Lo hizo con un candidato en aquel momento y te muestra cómo fue la farsa. Si llego a ser presidente vas a ser parte del cambio, vas a estar incluido. Y no voy a parar de trabajar hasta que vos, tus hijos y tu familia estén mejor. En 2015 estuviste caminando estas mismas calles de Ituzaingó con el presidente Macri. Exacto, sí, hacíamos las caminatas en teoría informales. ¿Por qué en teoría? En teoría informales porque parecían como genuinas, era todo coacheado. Detrás nuestro aparecíamos solo los dos, pero detrás nuestro había policía, todo el equipo de filmación, casi nada estaba improvisado. Camisita celeste, chupín, te faltaría. No voy, la camperita, porque todos eran iguales. Pero estoy bien luqueado. Me tenés que llamar Osvi. Osvi, yo te llamo Mauri. Ok, Osvi, estoy bien de camisa celeste. Perfecto, camisa celeste. El look me da natural, tenés que tener la camisa afuera. La camisita afuera. La camisa afuera. Una de las directivas que nos daba Durán Barba a todos es que a los barrios pobres no íbamos, directamente no podíamos hacer actos grandes porque no querían identificarse con el bombo. Me contaste fuera de cámara que el presidente no sabía en muchas casas que había que golpear las manos. Claro, lo extremo porque él venía como para tocar el portero eléctrico y le decíamos, Mauricio, acá no hay portero eléctrico, acá tenés que golpear la mano, acá te sale un perro en cualquier momento. Cuando venía Macri en 2015, venía en helicóptero y bajaba detrás de aquellas puertas que vemos a lo lejos y de ahí venía caminando, entrábamos al depósito. O sea, aterrizaba allá y venía para este lado. Exactamente. Mucha alegría de que se viene el cambio, después vivir mejor. Merecemos vivir mejor y lo vamos a hacer, juntos lo vamos a hacer. Alberto, en 2015 el presidente Macri estuvo acá en tu depósito. Acá está mi hermana, mi hija. ¿Qué cambió entre 2015 y hoy? Es una diferencia tremenda lo que ha pasado. En el 2015 la gente
tenía optimismo, tenía una esperanza, esperaba por un cambio y realmente el cambio no sucedió. Lástima porque tuvimos 3 años, creo que se pierde una gran oportunidad. De todas las cosas que se dijeron, hasta ahora son muy pocas las que se van cumpliendo. Nosotros a 3 años y medio ahora del gobierno de Macri no podemos seguir echando la culpa a los que estuvieron anteriormente. Ya a esta altura nos tendríamos que hacer cargo, o se tendrían que hacer cargo, aquellos que piensan de que iban a producir el cambio, que el cambio realmente no estuvo. Porque la pobreza se incrementó, porque la gente no tiene trabajo y hay chicos que no tienen para comer. Al país lo vamos a sacar adelante todos juntos. Mauricio Macri, presidente. Gabriela Michetti, vice. Cambiemos. Lista 135. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a meter ahora sí en la corrupción en Santa Cruz. La corrupción en Santa Cruz, pero de Cambiemos. Vamos a hablar de Mariana Zubik, vamos a hablar del esposo de Mariana Zubik, de Eduardo Costa, y vas a ver cómo te han robado la energía al país, cómo lo están saqueando al país estos muchachos. Primero los saludo a Miguel. ¿Cómo anda, Miguel? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. ¿Todo bien? Todo bien, tiene que ver con el desmantelamiento, como vos decís, de yacimientos carboníferos en Río Turbio. Todo esto lo hacen para generar negocios para las petroleras, además para generar parte de lo que tuvo que ver con el desmantelamiento del Estado. Hicieron lo mismo con Astilleros Río Santiago, hicieron lo mismo con fabricaciones militares. En ese lugar, en Río Turbio, hay carbón para abastecer a toda Santa Cruz, para abastecer al sistema interconectado nacional. Lo que hicieron y plantearon como excusa es que había que detener la obra. Vos fíjate que se llegó al 85% según información Vamos despacito, oficial. Miguel, vamos despacito. Le vamos a mostrar a la gente qué hay en Santa Cruz, qué hay en ese lugar. Se podría abastecer a través de la usina termoeléctrica. Por favor, Jorge, mostrámela. Es el primer paño. Ponele a pleno. Esta usina termoeléctrica podría abastecer de energía eléctrica a toda la Patagonia. El gobierno anterior lo dejó al 86%, según una auditoría general de la Nación que realizó ahí en el año 2015, le dejó al 86% y ahora está al 86%. Es decir, Cambiemos la abandonó. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo iba a abastecer de energía eso a la Patagonia? Por 400 años, gracias a el carbón que está en yacimiento de Río Turbio. Fíjate, esto es yacimiento de Río Turbio. Este yacimiento tiene toneladas y toneladas de carbón que iban a hacer funcionar a la usina termoeléctrica. ¿Y cuánta energía le podía dar al país? Fíjate, ahora vas a ver las imágenes. Las imágenes son elocuentes. En el próximo paño, por favor, Jorge, vas a ver cuánto por 400 años, de manera casi gratuita, podría recibir energía eléctrica si esa usina podría estar funcionando. Si esa usina generara energía eléctrica justamente con el carbón que está en el yacimiento, digamos, ¿no? Claro, por eso no tiene explicación lo que hicieron. Y la excusa fue, Tomás, plantear que había una denuncia de un caso de corrupción. Pero no tiene, ninguna manera de justificarlo, porque lo que no te dicen es que podían hacer una auditoría, claro, podían investigar lo que quisieran y no necesitaban parar esa obra. Hoy, en ese lugar, hay maquinaria en la que invirtieron millones y millones de pesos y está la intemperie y se está destruyendo y están destruyendo una inversión millonaria con un objetivo de fondo que es arruinar esto y arruinar un proyecto nacional. ¿Quiénes son las personas que están interviniendo? Las 3 máximas autoridades, por favor, ponelo, Jorge. Ahora va a empezar a ponerse interesante y te vamos a mostrar cuál es el negocio que están haciendo, probado, negocios con papeles, ¿no? Uno es Eduardo Costa, el esposo de Mariana Zubik, que está preocupada, está en la causa vialidad de Santa Cruz. Está en Santa Cruz la señora y mira a ver si Lázaro Báez es corrupto o no, lo cual está perfecto. Ahora, fíjese su esposo, señora, porque en 10 minutos le va a quedar claro quién es su esposo. Sergio Lumachi, que es coordinador general, y Omar Seidán, interventor de Yacimientos Río Turbio. Omar Seidán era el novio de la hermana de Mariana Zubik. Y ahora empezamos a develar cómo viene la corrupción. Dale. ¿Qué ocurrió a partir del año 2016 con Yacimientos Carboníferos Río Turbio? Por ahí lo principal para poder entender bien esta cuestión es cómo se hace la electricidad. En el mundo, aproximadamente un 30% de la energía eléctrica se hace con carbón. En la República Argentina es menos del 1%.
Y eso no es porque falte carbón en la República Argentina. Nosotros tenemos mucho carbón en el yacimiento carbonífero Río Turbio. Tenemos existencias certificadas que podrían dar electricidad a toda la Patagonia durante varios siglos con nuestro propio carbón. Por varios siglos, Río Turbio podría aportar energía al resto del país. ¿Qué hizo Macri con yacimientos carboníferos Río Turbio? Lo paró. De abandono el yacimiento. Paró la obra que estaba muy próxima a terminarse y que tiene todavía la potencialidad de dar energía a toda la Patagonia durante entre 400 y 700 años. ¿Con qué argumento se paró la obra? Que era un paraíso de la corrupción. Imagínate que vos dejás un auto en la base del Cerro Catedral y vas 2 años después a buscarlo. ¿Cómo lo encontrás? Acá pasó lo mismo. Las máquinas sin mantenimiento, una inversión que hizo el país de 26.000 millones de pesos, Macri lo dejó destruir. Pararon yacimientos carboníferos Río Turbio y ¿qué hicieron? Argentina le empieza a comprar gas a Chile, un país que no tiene reservas gasíferas. Shell Chile se lo compraba a terceros países porque ellos no tienen gas y nos lo vendía a nosotros a un valor prácticamente el doble de lo que nos lo vendía Bolivia. Aranguren no vendió las acciones de Shell, o sea que él como ministro de Energía le compraba a Shell el gas de importación. Entonces con ese gas se hizo la electricidad que no se hacía con nuestro carbón. Pusimos a las grandes empresas petroleras a autocontrolarse, paralizar todo lo que competía con ellos, la energía nuclear y el carbón. Al no hacer, se justificó subsidios a la energía eléctrica que nos vende Lewis. Lo conozco de años a Joe Louis, soy amigo de él. Nosotros le estamos pagando un valor por encima del de mercado a Lewis por la electricidad que hace con la fuerza de nuestros propios ríos. Gabriel, decime quién es Omar Saidán, además de todo lo que vas a ver ahora. Bueno, además de haber sido el interventor designado por esta gestión, es el denunciante de la causa Yacimientos Carboníferos Río Turbio en el tramo de los acuerdos o los convenios para su desarrollo. Esa causa generó el desafuero, con la instrucción del fiscal Carlos Stornelli, generó lo que luego fue el desafuero de Julio Devido y la prisión de Julio Devido. Precisamente por esta causa está detenido Julio Devido, entre otras, digamos, sobre las que se dictó prisión preventiva, pero inicialmente esta causa desató esta cuestión y parte de lo que se aducía en ese momento para justificar la prisión fue que había documentos que habían desaparecido. Bueno, había parte de esos documentos que habían sido exhibidos en un programa de televisión por Eduardo Costa. Señores, lo que vas a ver ahora es cómo empieza a autocontratarse Costa a través de Saidán con Yacimientos Río Turbio. Una de las partes es este Hipertehuelche, Miguel, ¿no? ¿De quién es Hipertehuelche? Hipertehuelche es del senador Costa, marido de Subi, que siempre denuncia la corrupción. Y en este caso, ¿qué hicieron? Denunciaron ellos mismos. Y ellos, a ver, no se denunciaron. Se compraron acá, digamos. Compraron todos los materiales de construcción para reformar las casas de Saidán y las casas de otros empleados en el Hipertehuelche. Claro, lo que ocurrió es que Saidán fue a la casa que tenía para usar y no le gustaba la decoración. Claro. Entonces lo que hizo fue pedir que se hagan remodelaciones. Eligió para remodelar todos los materiales de Hipertehuelche, que es de Costa. Así, de esta forma, un funcionario de Cambiemos, amigo de Costa, hace que Cambiemos compre Cambiemos. Pero no solamente esto, también necesitaban supuestamente camionetas. No la necesitaban, pero de todas maneras dijeron que la necesitaban. ¿Y dónde la compraron, Miguel? La compraron en la concesionaria del señor Eduardo Costa, el esposo de Mariana Subi. ¿Está claro? Lo que hicieron además es una licitación dirigida porque planteaban que no podía comprar nadie que no estuviera en un radio determinado de kilómetros. Justo ahí, de casualidad, estaba solamente el senador Costa y otra vez Cambiemos le compró a Cambiemos, en este caso camionetas. Lo que vas a ver ahora son algunos nombramientos, accedimos a la planilla de todos los trabajadores, pero mira, Omar Saidán es el ex concuñado de Costa, que es interventor, cobra 300.000 pesos por mes. Sergio Lumachi, que es el amigo de Saidán, que el coordinador general, cobra 280.000 pesos por mes. Víctor Lumachi, mira vos, aparece el hermano de Sergio Lumachi como jefe de compras, 130.000 pesos. Carlos Martínez, que es concuñado de Saidán, mirá todos los familiares, 120 lucas. Cintia da Silva, que es la secretaria y además es cuñada de Saidán, cobra 100.000 pesos. Miguel López, el chofer de Costa, como chofer, 130.000 pesos. Antonella Capello, la hija de... ¿Te acordás del tipo que era el secretario de Minería de la Nación, que decía que tomaba él cianuro? 120 lucas cobra la hija. Y Ángel Miño, que es el carnicero de Saidán, cobra 90.000 pesos. Toma. Y además, te voy a mostrar las fotitos que se sacaron cuando ganó Costa la senaduría. Este es en el despacho de Yacimientos Río Turbio. Para eso se utiliza a Da Silva, la secretaria,
Zeidán y Lumachi, todos tomando whisky adentro de lo que es yacimiento Río Turbio. Vamos a la segunda parte de la nota. El interventor actual se llama Zeidán, es hijo de un ex empleado del senador Eduardo Costa. El padre de Zeidán estaba vínculos comerciales con Eduardo Costa, que prácticamente tiene la exclusividad de la venta de vehículos 0 kilómetros en toda la provincia de Santa Cruz. Zeidán es entonces el responsable de la administración. Es el interventor puesto por el gobierno de Macri en el yacimientos carboníferos Río Turbio. El senador Costas puso primero sus amigos y los gerentes de su empresa en el yacimiento Río Turbio. ¿Qué te encontraste que hizo Zeidán? Se hace una licitación para la compra de camionetas que, por cómo se hizo el pliego, el único que las podía vender era Eduardo Costa. Compran camionetas que no eran necesarias porque hacía un par de años se habían comprado camionetas 0 kilómetros y se las compran a la concesionaria del senador Costa. El único postor fue. Armaron una licitación dirigida. Los oferentes no podían tener las concesionarias a más de 400 kilómetros de Río Turbio. Y cuando la flota anterior, que se había comprado un año y medio antes, se compró directamente de fábrica. ¿Hubo algún otro beneficio que recibió Costa por su vínculo con el gobierno en esto? El yacimiento tiene 3 propiedades que se usan para los altos funcionarios del yacimiento. En una de ellas quería vivir Zeidán y decidió remodelarla a nuevo porque no le gustaba cómo estaba el diseño de la casa. Y compró el 100% de los insumos en el Corralón Hipertehuelche, que es del Grupo Costas. Marina Zubik muchas veces ha hecho denuncias de casos de corrupción y es una bandera de la lucha contra la corrupción. ¿Hizo alguna denuncia de este tipo de casos? No, desde ya que no. Ella es la esposa del senador Costa. No creo que lo haya denunciado, Marina. Tendría que fijarse lo que pasa en la casa. Y de acá salió lo peor, digamos. Básicamente lo que pasó fue que trajeron una persona que vendía ropa al yacimiento Río Turbio y lo que hicieron con esa persona es que ahora comercialice el carbón de Río Turbio. Es decir, no lo utilizan para darle energía a la gente de La Pampa, casi a toda la Patagonia, perdón, de manera gratuita, sino que lo utilizan a ese carbón con un intermediario que antes vendía ropa y se lo vende el yacimiento a $56. ¿Y sabés a cuánto lo vende este señor? A $96. Le ganan $40 la tonelada. Omar Zeidán se está haciendo multimillonario con Eduardo Costa, el esposo de Mariana Zubik. Están robando yacimiento de Río Turbio. Pero para ser más explícito, porque en un ratito vas a ver eso en el informe, mirá lo que hacen con la tarjeta de crédito de yacimiento de Río Turbio. Esto es el año 2017, ¿sí? Fíjate lo que hacen, ¿a dónde van a comer? A Osaka, esto es sushi, ¿no? En el 2017. Osaka es sushi. 2.700 mangos. O sea, más o menos 6 lucas, con inflación de 6 lucas de hoy. Como 6.000 pesos hoy de sushi, ¿no? Sí, sí. Esto es lo que hacen los muchachos. Y se van al supermercado casi el mismo día, un día y al otro día, van al Jumbo de Pilar y al Jumbo de Palermo. Para ahí. Sí. Vamos a un homenaje a otro compañero de trabajo. Jumbo Pilar, Jumbo Palermo. Sí. La empresa es... Del sur, digamos, de Santa Cruz. ¿De Santa Cruz, de Río Turbio? Sí, claro. ¿Por qué vienen a comprar acá al Jumbo de Pilar y de Palermo? Supuestamente tiene 2 casas. Una la tiene en Pilar y otra la tiene en Palermo. Y ahí tenés lo que gasta en el supermercado. Usaban la tarjeta de la empresa Yacimientos Carboníferos de Río Turbio de Santa Cruz para ir a hacer las compras al supermercado de Jumbo de Pilar y Jumbo de Palermo. Y para comprar sushi y para ir a la parrilla asador. Casi te diría que me molesta más esto que se están choreando el negocio del carbón. Porque esto inclusive la plata de la provincia la gastan afuera encima. Pero esto es más claro. Mira, 4.500 pesos en el 2017 en parrilla. Es una cosa increíble. Y la otra tarjeta, la de Lumachi, que también hacen exactamente lo mismo. Esto pasa todos los meses. Del año 2017 hasta hoy. Se compran helado, van a la farmacia y pagan con la tarjeta de yacimiento, ¿no? Hagamos un homenaje a la... ¿Qué título tiene Laura Alonso? Laura Alonso no sé si tiene título. Bueno, a la jefa de la Oficina Anticorrupción, Laura, es impunidad. Esto es impunidad. Esto es corrupción. Esto es impunidad. Claro. Soy tan impune que voy con la tarjeta de yacimientos carboníferos de Río Turbio a comprarme helados Tito. Voy a helado, voy a la farmacia y voy y miserable, porque no te puede pagar tu bolsillo, hermano. No, bueno, pero mirá, acá se va al spa el tipo, ¿no? Y se paga 40.000 pesos en el spa. 40 lucas de spa, ¿de qué año es esto? En 2017. Actualízalo. Es como una gamba de hoy. Claro, son 100 lucas. Bueno, vamos a ver la última parte de lo que está pasando con Río Turbio y el esposo de Mariana Zubik.
El 1 de febrero se anunció la firma de un millonario contrato entre Yacimientos Carboníferos Río Turbio y un empresario de San Juan. Por primera vez, la empresa estatal no iba a vender el carbón de forma directa dentro del país, sino a través de un intermediario amigo del interventor. Son 15.000 toneladas mensuales de carbón para la industria calera de San Juan. Para ese millonario negocio, el interventor buscó al sanjuanino Sergio Vallejos Mini, que curiosamente, hasta ese momento, era solo un empresario textil y al yacimiento le había vendido camperas para sus trabajadores por 30 millones de pesos, sin licitación y en un momento en el que la mina estaba paralizada. ¿Todo esto por qué pasa? Pasa porque decidimos que pase. Sin embargo, el negocio grande llegaría en 2019, otra vez sin licitación, ni concurso de precios ni nada. Se le adjudicó directamente a Vallejos Mini un contrato para convertirlo en representante y distribuidor del carbón en San Juan por 30 millones de dólares. La verdad es que a veces uno siente que hay unos pocos que nos toman el pelo a millones. Pero veamos los números. La empresa estatal le vende a Vallejos Mini la tonelada de carbón a $56, puesta en el puerto, y el intermediario se la vende a las empresas caleras de San Juan en $90. Es decir que el intermediario Sergio Vallejos Mini está comprando 56 lo que va a vender a un promedio de 90. Eso implica que en 3 años va a ser una diferencia de 18 millones de dólares. O sea, 828 millones de pesos. Nunca más seguir permitiendo que una sociedad se base sobre la viveza criolla mal entendida, sobre la corrupción. Ese millonario contrato se firmó con un privado que en AFIP todavía sigue inscrito como empresario textil, pero vende carbón por 30 millones de dólares.